lectura y de historia del cristianismo, o mejor dicho, es un club de lectura cristiano, donde estamos leyendo ahorita el libro Historia del Cristianismo del autor Justo González, y estamos mirando qué nos relata él a través de su visión como historiador cristiano acerca de la historia del cristianismo. Y es muy importante decir esto porque los hechos históricos son sujetos a interpretación dependiendo desde qué óptica se miren. Justo González, como historiador cristiano, nos da una mirada a la historia de este proceso histórico, de este proceso mundial, tan importante que fue el cristianismo. Y hemos llegado a un punto muy discutido, que es la conversión de Constantino, el primer emperador cristiano, y el impacto que tuvo esto no solamente sobre la historia de la iglesia, sino también sobre la historia de todo el mundo, sobre todo el mundo occidental. Muy buenas noches, Emma Paola, Priscila, Loida Mesa, gracias por estar aquí. Y antes de comenzar, no sé si alguien quiere hacer un recorderis de lo que estuvimos conversando la semana pasada, de las últimas, de los últimos párrafos que leímos. Quiero decirles, en estas reuniones, nosotros discutimos, comentamos, damos nuestras opiniones sobre lo que dice el autor Justo González. La idea es hablar de lo que dice el libro, para eso es el club de lectura, y nuestras opiniones acerca de otras cosas, de rumores, de doctrinas que hemos escuchado, pues tenemos que tratar de moderarlas en este punto, porque queremos es ver lo que nos dice la historia y lo que nos está diciendo el autor del libro que estamos leyendo. Entonces, les reitero la pregunta. ¿Alguien quiere comentar algo de lo que vimos, de lo que hablamos la semana pasada? Sí, pues vamos por ahora conversando acerca del imperio de Constantín. Y antes de Constantín, pues lo que habíamos visto era como toda la Constantino, toda la persecución con los emperadores previos hacia la iglesia cristiana, y vemos cómo hubo un cambio a partir ya va, que hay alguien entrando, Rafael, listo, cómo hubo un cambio a partir de este emperador, en donde no solamente él se autorreconoce como cristiano, sino que también le da ciertos beneficios, primero para la persecución contra la iglesia cristiana, que ya es muy importante; segundo, a raíz de su expansión o de la conquista de nuevos territorios, entonces eso da pie para que la religión como tal empiece también a profesarse de manera libre. Y no solamente eso, sino que también hizo como algunas acciones para enmendar lo que se había, el daño que se le había hecho a los cristianos que habían sido perseguidos. Entonces devolvió propiedades que habían sido confiscadas, también les dio ciertos beneficios. Entonces vemos acá como ya hay un cambio, y pues todavía no sé qué repercusiones va a tener después, pero Justo González sí le da a este momento como si fuera un antes y un después en la historia del Imperio Romano con relación a la iglesia. Ok, gracias, Pris. Pau, cuéntanos. Bueno, también recuerdo que Constantino, bueno, le da como muchas vías libres a todo el tema de los cristianos, pero vemos que también Justo González acá o sea, nos hace ver que nunca nunca se hizo cristiano tampoco, o sea, que actuaba como un simpatizante o como un seguidor, pero que pues que nunca o sea, pues sí se bautizó, pero ya al hecho de su muerte.
pero antes él seguía con el culto al cual él venía adorando, que era el sol invicto, al Dios de ellos, y nos habla también que bueno, que para Constantino, eh, este Dios era como, estaba como en la misma línea del Dios de los cristianos, o sea, que tenían como el mismo poder. Pero bueno, lo que sí nosotros podemos notar y lo que he podido entender que marca mucho acerca de Constantino es, o sea, el auge que tuvo el cristianismo para poderse desarrollar más libremente y sin tanta persecución, que el tipo creyera o no creyera, pero fue de gran aporte para el cristianismo. Tienes el micrófono apagado. Me di cuenta. Ya Zoom me avisó. Hola Rafa, buenas noches. Estábamos recordando de lo que estuvimos discutiendo la semana pasada y recordando lo importante que es centrarnos en lo que dice el libro, no en nuestras especulaciones, no en lo que hemos oído en otras partes, sino que estamos viendo la visión de un historiador cristiano acerca del impacto de Constantino en la iglesia, en el mundo, en el Imperio Romano, incluso podríamos verlo en nuestra iglesia actual. Entonces, Rafa, no sé si quieres comentar algo, Loida, si quieres comentar algo. Buenas noches, no, pues encantado nuevamente de estar acá en el grupo. Lo que yo pensaría para tener de pronto algo que aportar es, no sé si me puedan facilitar para la próxima sesión el texto de Justo González para leerlo, ¿no? Por ahora creo que de pronto me margino un poco porque pues no he tenido pues el contacto ni he tenido pues la oportunidad de leerlo pues, veo que es una persona, estuve mirando el perfil, pues que es un estudioso del tema y pues que tiene... Se quedó congelado, Rafael. Digamos todo lo que he profundizado sobre... No sé si Rafael, quedaste congelado. caramba. A ver, es así. Ay, pero no sé si me escucharon. Sí, te estuvimos escuchando que no tienes el texto. Pero Priscila te acaba de enviar en el chat de aquí de la reunión el archivo para que lo descargues. Y Vale, también si tú mira. quieres, escribe aquí en el chat de Zoom tu número telefónico para que te enviemos el texto. ¿Te parece? Vale, Y muchas que es muy gracias, vale. importante, aunque no es un tema excluyente, quien quiere entrar y conversar, participar en la discusión y leer aquí acompañándonos el libro, pues chévere. Sin embargo, si nosotros llegamos leído, pues esto va a rendir muchísimo más y vamos a aprender muchísimo más. Entonces, aplaudo, Rafael, tu deseo de ponerte el día de leer el libro. Gracias. Me parece lo más genial, lo más sensato. Y sí, cuando nosotros llegamos leído, la discusión se hace mucho más rica. Loidis, ¿tú querías comentar algo? Solamente un pequeño refresh también de lo que tenía yo presente en cuanto a que la intención de Constantino estratégicamente, al parecer, lo que nos comenta Justo González era pues restablecer el poder antiguo y que de esta manera o bajo esta línea fue construyendo alianzas o permisivo, haciendo básicamente dando oportunidad a que cualquiera que quisiera participar u opinar en este sentido de el tema pues de la pues no sobre el cristianismo como tal, porque como dice Emma, no había sido como tal declarado cristiano ni limitó a otras religiones, sino que en su poder que constituyó
fue permitiendo que se reestructurara el poder, y cosas de las que habían sacado valiosas de otras religiones, de ídolos y demás, los puso en lugares públicos, que dio una idea tanto a cristianos como no cristianos de que pues él era un hombre pues de mente abierta, que no había como restricciones o dificultades para que cualquiera pudiera participar, y que los veían como simples adornos los cristianos, viendo este tipo de cosas en las calles, y pues a los no cristianos les dio como que cierta alegría ver esos adornos en las calles de la ciudad. Gracias, Loida, por ese aporte. Eso es demasiado importante lo que nos acaba de decir Loida. Cuando Constantino comienza su batalla con los otros, las otras cabezas del poder en el Imperio Romano, su intención no era inicialmente ser el emperador romano. Lo importante para él era, como dice Loida, restaurar la vieja gloria romana. Y yo creo que esa fue una inquietud de muchos emperadores a lo largo de la historia del imperio después del cristianismo, restaurar las glorias de Roma. Pero Constantino se encuentra, tiene un sueño y se encuentra con que ese símbolo cristiano que lo acompañaba, el Lavarum, será como su amuleto de buena suerte. Y Justo González, acoto, Justo González, en su visión historiográfica nos dice que Constantino no simpatizaba con la iglesia en realidad. Su afinidad era con el Dios de los cristianos, pero no con los cristianos. Pero con esa relación que le estaba manteniendo, que ese Dios cristiano le estaba dando triunfos. De hecho, fue gracias a ese Dios cristiano que él triunfa en la batalla del Puente Milvio. Pues madre, vamos a ayudar a los cristianos, porque me cae muy bien su Dios. Entonces él empieza a tener un acercamiento a la iglesia, no por la iglesia per se, sino por agradar a ese Dios cristiano que le estaba dando tantos éxitos. Pero en su no entendimiento del evangelio, Constantino no le da ningún problema en rendirle culto al Dios cristiano y rendirle culto a otros dioses. Para él eso era normal, indiferente, tranquilo. Por su parte, la iglesia, como dijo Paola, como reiteró Loida en este momento, la iglesia no lo veía como cristiano, no lo veía como el emperador cristiano inicialmente. Lo veían como alguien que simpatizaba contra el cristianismo, que nunca persiguió a los cristianos en la parte occidental del imperio, mientras que los que estaban en la parte oriental sí perseguían a los cristianos. Pero entonces cuando él se hizo emperador único, cesaron las persecuciones, y eso tuvo una repercusión importantísima, no solamente en el desarrollo del cristianismo, sino en el desarrollo de Occidente. Al ocurrir esto, Constantino se hace una figura demasiado importante para el cristianismo, pero también el Senado romano, y esto fue lo último que nosotros conversamos la semana pasada. El Senado romano comienza a tratar de recuperar el paganismo dentro del imperio, y Constantino, perdónenme el francés, pero para sacarle la piedra al Senado romano, tomen los cristianos edificios, tomen recursos, para demostrar, por lo menos esa es mi lectura de los hechos, que él era quien mandaba en el Imperio Romano. Estamos en el PDF, en la página 65, y yo voy a, si me permiten, voy a leer un par de párrafos como para que nos pongamos en sintonía, y vamos a leer desde este párrafo que comienza hablando, el antepenúltimo párrafo de la página 65. Nos cuenta Justo González:
La campaña contra Licinio le dio a Constantino una nueva oportunidad de aparecer como el campeón del cristianismo. Acotación, es la campaña contra Licinio, contra quien él peleó. Recordemos esto, que Licinio tuvo que enfrentarse con un problema de orden público creado por los cristianos. No sé si recuerdan que Justo González nos contaba que las peleas entre los cristianos eran de tal magnitud que se consideraban un problema de orden público. Y al intervenir Licinio, pues los cristianos sintieron que Licinio era malo y que Constantino era bueno. Entonces nos sigue contando Justo. Además, era precisamente los territorios que antes habían pertenecido a Licinio que la iglesia era numéricamente más fuerte. Por ello, Constantino pudo nombrar a varios cristianos para ocupar altos cargos en la maquinaria del gobierno y pronto pareció favorecer a los cristianos por encima de los paganos, puesto que al mismo tiempo sus desavenencias con el Senado romano iban en aumento y este emprendió una campaña para reavivar la antigua religión. Constantino se sintió cada vez más inclinado a favorecer a los cristianos. En el año 324, un edicto imperial ordenó que todos los soldados adorasen al Dios Supremo el primer día de la semana. Aunque este era el día en que los cristianos celebraban la resurrección de su Señor, era también el día dedicado al culto al sol invicto. Y por tanto, los paganos no podían oponerse a tal edicto. Al año siguiente, el 325, se reunió en Nicea la gran asamblea de obispos que se conoce como el primer concilio ecuménico, de que trataremos en otro capítulo. Esa asamblea fue convocada por Constantino y los obispos viajaron a expensas del tesoro imperial. En este punto, ¿hay algún comentario? La semana pasada se plantearon algunas tesis acerca de las acciones de Constantino que tendían más bien a evitar guerras religiosas. Yo planteaba mi postura, que no era para evitar guerras religiosas, sencillamente estaba tratando de, ya que el Senado se le estaba oponiendo, Constantino estaba usando su poder para demostrar que él era quien mandaba en el Imperio Romano, incluso para oponerse él al Senado. Entonces, yo no sé si ustedes están de acuerdo, si tienen alguna opinión en este punto de las acciones que está llevando a cabo Constantino en favor de la iglesia. Ya en este punto, a mí personalmente me parece que Constantino está viendo en el apoyo a la iglesia un arma o una herramienta, mejor dicho, para oponerse al Senado. Y esto que está haciendo con las fuerzas militares, pues me parece que ya es, si todos los soldados deben adorar al Dios Supremo, ¿el Dios Supremo para quién? ¿El sol invicto o a Jesucristo? A mí me parece que es una jugada sociológicamente muy estratégica. No sé si ustedes quieren comentar algo aquí o si seguimos leyendo, si les parece todo normal. Espera, bueno, Priscila creo que va a hablar, o bueno, voy a hablar yo primero. Sí. Lo que pasa es que yo no entiendo qué es lo que nos quiere decir Justo González de lo que, o sea, de lo que está aconteciendo. Había un día que era dedicado para celebrar al dios de ellos, que era el sol invicto, ¿verdad? Pero los cristianos también estaban celebrando el día de la resurrección de Jesús, el mismo día que los paganos celebraban que hacían esta celebración. Entonces, lo que yo veo acá es que, o sea, para
para Constantino no había ningún problema que los dos celebraran sus fiestas. Es lo que es lo que entiendo del texto. Y bueno, me parece también como que lo que nosotros hacemos hoy, o sea, celebramos la resurrección y pensar que no sé si de pronto esto fue tomado, también mejor no sigo por allá. Pero lo que estoy entendiendo, o sea, lo que alcanzo a entender es que se están celebrando dos fiestas y que ellos pueden hacerlo libremente y que para Constantino como que, o sea, no hay problema con eso. En otra época, antes de Constantino, pues a esta gente sí, o sea, jamás hubiesen tenido la libertad de poder hacer esto porque los mataban o los torturaban. Entonces, es como lo que yo logro entender de este tema, de este pedazo acá. Ok, vale, gracias, Pau. ¿Qué lectura hace María Isabel? Dale, Brice. Bueno, con este tema, yo siento que para Constantino ambas creencias eran perfectamente compatibles. O sea, los cristianos están hablando del único Dios supremo, están hablando de un Dios supremo, o el Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, mientras que los paganos le dicen al sol invicto, el Dios supremo. Jesucristo vino y dijo, yo soy la luz del mundo, y Constantino, y entonces el sol representa también esa luz. Entonces yo siento que por desconocimiento de Constantino, para él, es como cuando le dicen, no, creemos lo mismo, pero le llamamos de maneras diferentes. Yo siento que Constantino cae en esa categoría de personas que sienten que creen lo mismo, pero que cada quien le pone su nombre, pero que es compatible. Y luego cuando ya tú empiezas a revisar, ay no, qué pena, pues ya te das cuenta. Ok, ya María Isabel no estaba de acuerdo con Priscila y empezó a pelear. ¿Qué dice Eva? Yo puedo hablar. Lo que pasa es que, escuchando a Pris lo que dice, pero fíjate que Constantino sí tenía claro que el Dios de los cristianos era uno y que el Dios del sol invicto era otro, que él los ponía. Exacto. Gracias, Pau. Él los ponía en el mismo nivel, que era otra cosa, pero él sí la tenía clara, que el uno era uno y era otro. Pau, por favor, lee el párrafo que comienza diciendo, luego la política religiosa de Constantino, porque esto no es gratis. Ya en este punto se han pulido, limpiado muchas creencias. ¿Qué ha pasado? Que históricamente, por lo menos la visión de Justo González, y aquí vuelvo a aclarar, es la visión de Justo González como historiador. ¿Nos lees, Pau, porfa? Dice, luego la política religiosa de Constantino siguió un proceso lento, pero constante. Y lo más probable es que ese proceso se haya debido no solo a las exigencias de las circunstancias, sino también al progreso interno del propio Constantino, según fue dejando tras sí la vieja religión y comprendiendo mejor el alcance de la nueva. ¿Sigo o hasta ahí? No sé, a mí me parece que ya con eso podemos ver que Constantino ya no creía que eran la misma cosa, ni siquiera que están al mismo nivel. Yo no sé qué lectura le da Loida, Rafael, a esa jugada de Constantino. Loidis. A mí sí, también me parece que él tenía muy clara la diferencia entre uno y otro, y que además me atrevo a concluir yo por lo que leo de lo que dice Justo, que incluso no es que los tuviera como que en igualdad de circunstancias o de poderes o no sé, de deidades, sino que hasta tenía como que cierta inclinación en cuanto al beneficio que recibía por el Dios de los cristianos, y que por esa razón es que él tenía como ese gusto o esa dedicación de procurar al pueblo cristiano, no por la iglesia o porque comulgara ni siquiera con sus prácticas, sus protocolos, ni nada por el estilo, sino por el beneficio que recibía
del Dios de los cristianos. Entonces conocía el poder también, o sea, era una persona que tenía experiencias visibles, tangibles o materiales de lo que el Dios de los cristianos hacía, y que por ello es que él tenía esa inclinación por beneficiarlos, porque también se beneficiaba en gran manera. Ok, gracias, Loida. Y dale, Pablo. Bueno, a mí me llama la atención también algo, y es que justo dice que él se bautiza ya al final, al hecho de su muerte. O sea que de verdad ese proceso lento que empezó en él, pues si ya yo me voy a morir, y yo estoy creyendo en estos dos dioses, pero yo decido como que bautizarme, y si se bautizó debe ser porque alguna creencia mayor ya estaba operando en él, donde él decide, además de eso, que pues que aunque él no practicaba el cristianismo como tal, pero no, acá nos dicen que sí tenía unas personas o unos obispos que le ayudaban como a la interpretación. Entonces, pensaría también que allí pudo haber de pronto un cambio en su creencia en el Dios de los cristianos como ese Dios único, porque si no el tipo, si se va a morir, ¿para qué me bautizo? Sí, buen punto. Yo quiero que nosotros pensemos algo. La palabra obispo es simplemente servidor, alguien que sirve. Lo que pasa es que a veces la gente piensa, no, claro, los obispos, y se los imagina vestidos de gala, cubiertos de oro y todo. Aquí son simples servidores. Imaginémonos a esa pobre gente en chanclas, con sus batas así, con su ropa así toda llena de mugre, o sea, son servidores, es gente muy humilde. Las iglesias en este punto no estaban para nada llenas de personas ostentosas. La iglesia cristiana era, en su gran mayoría, nos ha contado Justo González a través de los últimos capítulos, era gente muy humilde. De hecho, la expansión del cristianismo, ya nos decía en otra oportunidad, se da en las cocinas, en los talleres, en los lugares más humildes, no en las academias, no mayormente en las academias, no mayormente en los lugares elegantes. Entonces, estos eran los servidores de las iglesias, los obispos de las iglesias, que de repente se encuentran con este hecho. El emperador les está diciendo, venga papito, yo le pago el pasaje. Dale, tranquila, Priscila nos dice, estoy escuchando, intentaré participar desde el chat porque con sonido está difícil. Tranquila, tranquila que las mamás, todas las mamás cristianas te entienden. Entonces, sigamos en este punto. Rafa, yo no sé si tú quieres comentar algo aquí o seguimos. Pues yo sí quisiera comentar algo. Tengo que sustraerme porque no conozco el texto, pero trato de interpretar de acuerdo a lo que ustedes han dicho el contexto. Yo quiero solamente aportar, yo de alguna forma percibo que Constantino quiere capitalizar el hecho de que el cristianismo se está incrementando. Ya para ese año, para el año 300, hay un buen número de cristianos, digamos, se ha multiplicado exponencialmente el cristianismo, y eso para él es muy importante. Y parte de citar al concilio es que quiere de alguna forma unificar lo que tiene que ver con el cristianismo para de alguna forma él tener más manejo político sobre el imperio. Digamos que eso sería lo que podría aportar. Ok, no sé si alguien quiere comentar algo acerca de lo que Rafa acaba de decir. No sé si eso lo conversamos la semana pasada o la sesión anterior a esa, pero Justo González justamente habla de esos mitos que hay detrás
de la supuesta conversión de Constantino. Y entre los argumentos que él utiliza para desmentir esa tesis es que, en primer lugar, en Occidente el cristianismo no era mayoría, era más bien en Oriente, en esas tierras de Licinio. El cristianismo no aportaba nada, esa gente no tenía plata, esa gente no tenía poder, encima de eso ni siquiera querían participar en la milicia. Entonces los cristianos no servían para nada. Esa gente no ayudaba. Por el contrario, declararse cristiano en esa época era sumamente riesgoso políticamente. Entonces, hay pocas razones, por lo menos la exposición o la exposición de motivos que hace Justo González en torno a este tema, a mí me hace pensar que es válido lo que él dice. Constantino realmente no tenía razones válidas o razones lógicas para convertirse al cristianismo. Más bien así como que no te metas en eso, Constantino. O sea, era muy costoso declararse cristiano. Rafa y luego Loida, cuéntanos. Sí, a ver, es que yo entiendo que él no se declara cristiano. Finalmente, él lo que permite es cesa la persecución contra los cristianos y a través del Edicto de Milán lo que hace es, de alguna forma, permitir la tolerancia de las religiones. Él manipula de alguna forma, su cristianismo se da al final de su vida, pues ya por razones que muy seguramente tienen que ver con su momento de morir, pero en su vida él finalmente lo que hace es cosas que tienen que ver en favor del cristianismo, pero no es una persona que se pueda considerar, pues de ninguna manera yo no lo veo, pues que sea abiertamente cristiano. Él no es, él básicamente lo que hace es abrir la puerta para que ese movimiento que viene en ebullición, pues no sea perseguido. Básicamente yo lo veo así. Vale, listo, Rafa. Loida, ¿qué querías comentar tú? Yo lo que no comprendí muy bien fue su comentario acerca de la capitalización. No sé si se refería al capital humano o al tema de capital económico, pero lo cierto es que también en lo que hemos leído, en parte de lo que hemos leído en sesiones anteriores, hemos visto que en realidad económicamente tampoco se beneficiaba del cristianismo. O sea, es precisamente por ello que ocupa los tesoros de pues, las religiones no cristianas para restablecer ciertos bienes o incluso para sacarlos públicamente porque por la lujosidad o la ostentosidad que estos en realidad tenían. Entonces yo no sé, no entendí ese comentario, esa pregunta sobre la capitalización, pero pues del cristianismo en realidad, como dice Adri, no se beneficiaba Constantino. O sea, el poder, básicamente lo que él creía era acerca del poder de Dios y de lo que podía recibir por ese poder divino que era del Dios de los cristianos, y entonces él como que para congraciarse o para retribuir a ese favor de Dios, pues procuraba un poco a los cristianos, pero no porque se beneficiara ni de la religión ni de la gente cristiana. Ok, gracias, Loida. Entonces, no sé, ¿quieren seguir hablando en el tema? ¿Seguimos avanzando? ¿Qué dicen? Sí, sí. No, yo tal vez me referiría a que lo capitalizara políticamente, no más. Claro, Rafa, pero políticamente no es posible beneficiarte de alguien que no te aporta nada, que más bien te resta. Políticamente, en teoría, la jugada política más acertada hubiese sido aliarse con el Senado para asegurarse el poder. Pero él lo que hace es, por medio del cristianismo, luego darle una cachetada al Senado. Ustedes quieren retomar la religión pagana, pues yo me opongo y demuestro mi poder. Pero ¿quién lo iba a defender? ¿Los cristianos? ¿Quién le iba a dar plata a él? ¿Los cristianos? ¿Qué cuentan? Pero
Sí, no, es que yo no veo la posición de él abiertamente a favor del cristianismo. Lo que él hace básicamente es permitir que haya una tolerancia no solamente frente al cristianismo, sino a todas las religiones. Él es una persona que unifica nuevamente el imperio, pero lo unifica a fuerza. Y en ese momento el cristianismo, pues ustedes tienen razón, no significaba más en el imperio, después de ser menos del 0.5%, en este momento podía ser, no sé, un 9% de lo que era la población del imperio. Pero él en este momento no es cristiano, él en este momento lo que hace es, de alguna forma, valerse de las bondades de representar un pensamiento que de alguna forma aglutinaba, porque era revolucionario y de alguna forma lo capitaliza. No quiero decir con esto, porque lo desconozco y ahí me excusan la ignorancia, del texto de Justo González, en el sentido de que muy seguramente él tiene razones de análisis para explicar que había de alguna forma un convencimiento cristiano por parte de Constantino, pero él no lo manifiesta sino hasta el final de sus días. Constantino fue un hombre que en su vida fue abiertamente protector del cristianismo, de alguna forma favoreció, como bien lo decías, el tema de que los templos y todo lo que tenía que ver con las propiedades paganas les permitió a los cristianos que se desbordaran, porque es que los cristianos lo que hicieron acá fue de alguna forma hacer el contrapeso a la persecución que habían tenido con este emperador que los persiguió. Muchos, Bueno, Rafa, muchos. Pero Rafa, qué pena, te tengo que interrumpir sí, porque ya estos son temas sobre los que hemos avanzado. Entonces, mi sugerencia a Rafa y a todos los que nos están acompañando, podemos mirar, porque pilas, estamos discutiendo en la visión del historiador Justo González. De repente aparece otro historiador y nos da la vuelta, que no está mal confrontar diferentes visiones historiográficas, pero en esta reunión conversamos sobre lo que nos expone Justo González y nosotros luego podremos decidir si eso nos ayuda o no nos ayuda a nuestro quehacer y nuestra vida cotidiana como cristianos. Entonces, les propongo, avancemos a lo que nos sigue exponiendo Justo González. Porfa, ¿quién quiere leer el último párrafo de la página 65 y el primero de la página 66? Listo, Ya Loya. cómo la fundación de Constantinopla fue un paso más en este proceso. El propio hecho de crear una nueva Roma era en sí un intento de sustraerse del poder de las viejas familias paganas de la aristocracia romana, pero sobre todo la política de utilizar los tesoros artísticos de los templos paganos para la construcción de Constantinopla hizo que el viejo paganismo, hasta entonces rodeado de riquezas y boato, se empobreciera cada vez más. Es cierto que bajo el gobierno de Constantino se construyeron o se restauraron algunos templos paganos, pero en términos generales, los santuarios paganos perdieron mucho de su esplendor, al mismo tiempo que se construían enormes y suntuosas iglesias cristianas. A pesar de todo esto, casi hasta el fin de sus días, Constantino continuó comportándose como el sumo sacerdote del paganismo. A su muerte, los 3 hijos que lo sucedieron no se opusieron al deseo del Senado de divinizarlo, y así se produjo la anomalía de que Constantino, quien tanto daño le había hecho al culto pagano, se volvió uno de los dioses de ese propio culto. ¿Comentarios? Nadie tiene ningún comentario aquí, todo normal. ¿Qué dice Pau? Que él estaba aquí y estaba allá también. O sea, apoyo mucho lo que dice el señor Rafael, donde realmente lo que pienso yo, lo que él estaba buscando era como esa unificación de todas las religiones. Aquí vemos que si el Senado, aunque le hizo daño, como dice acá, al culto pagano, pero nunca se apartó de él tampoco. Entonces, pensaría, sí, que él era como ese mediador entre todas las religiones.
aunque él sabía quién es el poder que tenía cada dios. Vale, gracias, Pau. ¿Alguien quiere comentar algo más en este punto, en lo que acaba de leer Loida? Pues básicamente lo que comentaba, ¿no? Que no se beneficiaba de la iglesia cristiana, por el contrario, aquí vemos cómo es que pues fue sacando riquezas y riquezas de las iglesias paganas y construyó, dice que cada vez más suntuosas y enormes iglesias cristianas, o sea, me parece que sí tenía una postura muy, muy firme y aunque como hizo el comentario Cris de que parecía que pues era de esos como cristianos de los que pues no le veían malo a muchas cosas, no podemos verlo desde el punto de vista interior de Constantino, sino de lo que era visible, que él pues procuró, tuvo una visión e hizo crecer el cristianismo, o sea, en muchos sentidos. Gracias, Loida. ¿Algún otro comentario? Eso que dice Loida me parece demasiado importante. O sea, aquí justo González nos está hablando de un Constantino que aunque estaba beneficiando abiertamente al cristianismo y estaba desfavoreciendo visiblemente al paganismo, pues él no le ve lo malo lo malo de yo sigo siendo el sumo sacerdote de los paganos. Yo les pregunto, como cristianos, ¿habrá alguna actitud actual que se asemeje a eso? ¿Habrá algo en el cristianismo actual que se pueda parecer a eso que estaba haciendo Constantino? Porque a veces como que hablamos como si esas fueran cosas muy lejanas a nosotros. Y a ver, Constantino, usted tiene que creer bien, usted tiene que saber de lo que se está hablando, de lo que está creyendo. ¿La iglesia hoy sabe todo eso? Estamos viendo lo que se llama un análisis ex post de las acciones de Constantino, pero mirándolo a la iglesia actual, es muy diferente. Es muy diferente. ¿Cuál sería hoy día? ¿Cuál podría ser? Yo soy cristiano, soy obispo de la iglesia, pero también soy sumo sacerdote pagano. ¿Qué podría ser el equivalente a ser sumo sacerdote pagano hoy, siglo XXI? ¿Qué creen ustedes? Nada, imposible. Imposible estar adorando otros dioses y estar adorando y ser servidor de Jesús. Imposible tener otros ídolos y estar adorando otros ídolos y servir a Jesús y servir a la iglesia. Pues lo chistoso es que Constantino lo está haciendo y hoy nosotros, cristianos del siglo XXI, señalamos a Constantino como, oh por Dios, usó el pobre cristianismo, como si nosotros no estuviéramos haciendo lo mismo. Y yo creo que la historia debería servirnos a nosotros para mirarnos en ese espejo. Nietzsche lo decía, el filósofo alemán, lo decía de una manera hermosa, el continuo retorno. Siempre vamos a volver a nuestros errores. ¿El cristianismo está volviendo a sus errores? Pues sería interesante verlo. Yo no veo ni siquiera en este punto, o sea, a Constantino, yo creo que él siente que no está haciendo nada malo, que pues eso es normal, y yo creo en el Dios cristiano, y por eso estoy favoreciendo abiertamente a la iglesia, pero él está favoreciendo a la iglesia bajo los términos y las premisas de sus propias convicciones. ¿Cómo se favorece a la iglesia? Después vamos a ver si la iglesia, la comunidad de creyentes se vio o no favorecida por esas acciones. Porque va a haber una ruptura dentro de la iglesia
después de que el imperio se vuelve cristiano. No sé si alguien quiere comentar algo más o seguimos avanzando. Pues avancemos. Vamos entonces a hablar del impacto de Constantino. Entonces, para esto, creo que es un punto muy importante. Priscila dice, avancemos. Sí, cierto, estamos en una onda Wilfrido Vargas. Seguimos, sí, paramos, no. Leamos entonces el impacto de Constantino. Porfa, ¿quién puede leer? Leamos antes de Juliano hasta el capítulo 4, hasta quien dice, algunos de quienes no veían con agrado el nuevo acercamiento. ¿Quién quiere leer esto? ¿Quién quiere leer estos capítulos, estos párrafos? Sí, yo estoy animada. Bueno, pues ahí leo. ¿Lees tú, Loida, o leo yo? Vamos. Leo. Dale, Loida. El impacto de la conversión de Constantino sobre la vida de la Iglesia fue tan grande que se hará sentir a través de todo el resto de nuestra narración, hasta nuestros días, del resto de nuestra narración hasta nuestros días. Luego, lo que aquí nos interesa no es tanto mostrar las consecuencias últimas de este acontecimiento, como sus consecuencias inmediatas durante el cuarto siglo. Naturalmente, la consecuencia más inmediata y notable de la conversión de Constantino fue el cese de las persecuciones. Hasta ese momento, aún en tiempos de relativa paz, los cristianos habían vivido bajo el temor constante de una nueva persecución. Tras la conversión de Constantino, ese temor se disipó. Los pocos gobernantes paganos que hubo después de él no persiguieron a los cristianos, sino que trataron de restaurar el paganismo por otros medios. Todo esto produjo en primer término el desarrollo de lo que podríamos llamar una teología oficial. Deslumbrados por el favor que Constantino derramaba sobre ellos, no faltaron cristianos que se dedicaron a mostrar cómo Constantino era el elegido de Dios y cómo su obra era la culminación de la historia de toda la Iglesia. Un caso típico de esa actitud fue Eusebio de Cesarea, el historiador que no debe confundirse con Eusebio de Nicomedia, y a quien dedicaremos nuestro próximo capítulo. Otros siguieron un camino radicalmente opuesto. Para ellos, el hecho de que el emperador se declarase cristiano y que ahora resultara más fácil ser cristiano no era una bendición, sino una gran apostasía. Algunas personas que participaban de esta actitud, pero no querían dejar la comunión de la iglesia, se retiraron al desierto, donde se dedicaron a la vida ascética. Puesto que el martirio ya no era posible, estas personas pensaban que el verdadero atleta de Jesucristo debía continuar ejercitándose, sino ya para el martirio, al menos para la vida monástica. Luego, el siglo IV vio un gran éxodo hacia los desiertos de Egipto y Siria. De este movimiento monástico nos ocuparemos en el tercer capítulo. Algunos de quienes no veían con agrado el nuevo acercamiento entre la iglesia y el Estado sencillamente rompieron la comunión con los demás cristianos. Estos son los cismáticos, de que trataremos en el capítulo 4. Gracias, Loida. ¿Comentarios en este punto? Estas consecuencias dentro de la iglesia, del impacto que tuvo Constantino. Comentarios aquí. Todo tipo normal, eso pasa todos los días. Pues aquí la versión de Constantino como tal, o sea, de que ya tuvo una conducta muy marcada acerca de su conversión, de tal modo que, y con el poder que tenía de que hemos hablado, que enfrentó a muchos y que ya se había estabilizado con un gran poder, pues posteriormente a que él consolidó su conversión, ya los cristianos, para empezar, sintieron estabilidad, seguridad a nivel de su vida diaria, de que podían ser abiertamente cristianos y que nadie iba a perturbarles por esa causa. Y a consecuencia de ello y de la tendencia tan marcada que había dejado, ya ni siquiera otras personas los perseguían, o sea, que restaurar el paganismo
iba a ser logrado, en opinión de Justo, por lo que veo, de otras maneras que no fuera por medio de la persecución y la opresión, y eso me parece un paso gigante. Gracias, Loida. Muy importante eso que dice Priscila. Bueno, yo pienso que ya lo he dicho como muchas veces, pero sigo como recalcando y girando sobre lo mismo. Para mí la importancia de Constantino es que ya los cristianos pudieron empezar a profesar su fe libremente y eso es importantísimo. A partir de allí entonces empieza todo el desarrollo y el ser avalados por el emperador directamente del imperio más poderoso del mundo te da muchas credenciales, no solamente dentro de Roma, me imagino que también fuera, ya a nivel mundial. Entonces, sobre si Constantino era, no era cristiano de corazón, si lo estaba capitalizando, bueno, eso ya lo habló Justo en páginas anteriores sobre los que dicen que sí era una estrategia política y sobre lo que él cree que es que no era, porque sería un anacronismo. Pero yo creo que más allá de que si era o no era cristiano de corazón, pues él ya verá eso lo juzgará el Señor. Pero para mí a nivel de la historia, me parece importantísimo su aporte. O sea, hay un antes y un después de la fe cristiana, después de este emperador, después de todas esas persecuciones que no fueron en vano. También las persecuciones cumplieron un papel súper importante. Ahora, a mí lo que me llama la atención es, como siempre, la iglesia cristiana en sus vertientes y en sus posiciones. Estas dos posturas me llaman la atención. Dice que no faltan cristianos que se dedicaron a mostrar que Constantino era el elegido de Dios, porque pues gracias a él entonces ellos empezaron a proferir su fe de manera libre. Y me pongo a pensar, ¿no? Hoy, ¿qué sería el equivalente a eso? No lo sé, porque vivimos en un periodo de relativa paz, de relativa libertad, en donde todos podemos ser lo que queramos ser y no hay problema con eso. Pero vivir tanto tiempo, un siglo, 2 siglos, estamos ya entrando al tercer siglo, bajo persecución, y que venga un emperador con todo este poder a decirte que puedes ejercer tu fe libremente, que a ganar las batallas con el escudo de Jesucristo y todo, pues yo creo que no sé cuál sería el equivalente de hoy, pero mucha gente se confundiría y diría, por fin, este es el que estábamos esperando, a pesar de que el que estábamos esperando ya llegó, que fue Jesucristo. Cada vez que yo quiero hablar, Marisabel se quiere montar aquí a decir una cosa. Qué pena. No, tranquila. Está interesante, María Isabel, ¿qué otra cosa quieres decir? ¿Algún otro comentario en este punto? Priscila acaba de subir la apuesta. ¿Qué pasa con la iglesia que se divide por algo que parece bueno? Ahora pueden ser cristianos como quieran. ¿Cuál es la peleadera ahora? ¿Qué pasa con la iglesia? Más adelante vamos a ver qué es lo que está pasando con la iglesia, cuál es la preocupación real de la iglesia a partir de este momento, cuando esto es bueno o es malo. Rafael, yo no sé, ¿tú levantaste la mano? Sí. Ok, sí, sí. No, es reparando exactamente lo que estás diciendo, porque las consecuencias, además de que dio, digamos, posibilidad para que el cristianismo se pudiera expresar de una forma positiva, abierta, crecer, madurar, en fin, pues también permitió excesos frente a lo que eran los que no profesaban el cristianismo. O sea, hubo una revancha de alguna forma, porque hubo una avalancha sobre las iglesias paganas y una barrida, pues, de desquite de algunos sectores del cristianismo, inclusive imperios que eran cercanos al romano, el sasánida, por ejemplo, que tenía tolerancia frente a los cristianos a partir de que Constantino a los cristianos. A partir de ese momento, los gobernantes persas pues ven a los cristianos como
enemigos dentro del imperio de ellos, y de manera que los graban con mayores impuestos, porque el cristiano antes formaba parte de muchas comunidades, inclusive de los sasánidas, pero en ese momento ya los ven como un peligro también. Entonces, digamos que la otra parte de la moneda es pues esa reacción que hay de los que de alguna forma siempre se sintieron pues oprimidos y que explotan, ¿no? Ok, gracias, Rafael. Pau, ¿tú querías comentar algo? No, ok. Aquí me parece muy importante el punto, ahondar un poco más, aunque nos quedan pocos minutos, lo que produjo dentro del cristianismo, mejor dicho, lo que produjo en la historia, la conversión de Constantino. Por una parte, eso fue un impacto tan importante que hasta el día de hoy sigue teniendo consecuencias, sigue teniendo algún tipo de repercusión dentro de la iglesia y dentro del mundo. Dice que la repercusión más importante es que dejó de perseguirse el cristianismo. Y recordemos, aunque Constantino nunca persiguió a los cristianos, pues en las zonas donde sí se perseguían, que era sobre todo en las tierras de Licinio y Magencio, pues cesó la persecución. Y como marcaba Loida, ya no se volvió a perseguir a los cristianos, ni siquiera cuando los pocos emperadores que sucedieron a Constantino se inclinaban al paganismo, volvieron a perseguir a los cristianos. Y esto es sumamente importante. Pero, ¿qué impactos tuvo la paz? Nosotros no podemos olvidar que cuando estudiamos, o mejor dicho, cuando conversamos acerca de los relatos, de los martirios que nos presentó Justo González en este libro, había un gran gozo dentro de la iglesia por ser dignos. Desde el siglo I está pasando esto. Desde el siglo I le daban gracias a Dios por ser tenidos por dignos de sufrir persecución. Para el cristiano, el que era de verdad cristiano, de las venas, de las vísceras, de todo, persíganme, mátenme, no nos olvidemos de felicidad y la otra loca, no, llega a decir alegría, felicidad y no era Prudencia, se me olvidó el nombre de la otra, que eran dos mujeres extraordinarias. Los martirios. Hay un libro que se llama Actas Martiriales, se los recomiendo. Qué cosa tan buena como esta gente en esos tribunales se presentaban dispuestos a ser martirizados. Ya no vamos a ser martirizados. Ahora cualquier bobo puede ser cristiano. Ahora porque va a ser tan fácil ser cristiano que, oiga, usted, perdóneme, usted qué se creyó, que ser cristiano es fácil. Y aunque Justo González dice, ni hablemos de las repercusiones hasta el día de hoy, pues yo no puedo dejar de pensar en las repercusiones hasta el día de hoy. Que en Occidente el cristianismo no es perseguido. Consecuencias de eso, buenas o malas. Hubo cristianos que dijeron, no, yo me voy para el desierto y vamos a todos los que creemos que de verdad ser cristiano cuesta y que hay que pagar un precio, vámonos para el desierto. Y hubo otros que dijeron, no, yo no tengo nada que ver con esta gente, chao, me voy. Un cisma, una ruptura en la iglesia. Ya no en el cristianismo, sino en la iglesia. Chao, yo con usted no tengo nada que ver. Yo con esta gente que ahora va a venir a decirme, un Eusebio de Cesarea, ¿qué le pasa a Eusebio? ¿Cómo usted va a decir que ese tipo era el elegido de Dios? Pues Eusebio, chao, yo no tengo nada que ver ni con usted ni con la iglesia que representa. El impacto dentro de la iglesia fue demasiado marcado e importante. Y hasta el día de hoy sigue habiendo repercusiones constantinianas de la conversión de este hombre al cristianismo. Vamos a seguir la semana próxima
conversando sobre estos puntos y vamos a seguir mirando cuál fue el impacto de la conversión de Constantino en la iglesia cristiana. Quiero mandarles un abrazo muy grande.